usted le sirva. Dios quiere que usted vaya y predique. Dios quiere que usted le ame. Dios quiere que usted ayude al prójimo. Dios quiere que usted viva una vida en abundancia. Dios quiere lo mejor para usted y para su familia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y yo creo que una de las preguntas más importantes, y no me voy a tardar, voy a durar 5 minutos dándole este tema, porque usted ya fue lleno de Dios. Bueno, como 10. ¿Me regalan 10? 10 minutos. Una de las preguntas más importantes que yo alguna vez me hice fue: ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Y mi mayor temor, porque no es miedo, la palabra de Dios dice que no debemos de tener miedo, sino que debemos de tener temor de Dios. Mi mayor temor, ¿sabe cuál es? No irme al cielo. Mi mayor temor no es que le caiga mal a Karina, que no tenga trabajo, que pierda algo. Mi mayor temor, el mío, es que haga algo que me impida entrar al cielo. Porque he trabajado tanto que no me lo quiero perder. ¿Sí? Por una tontada. Y hace como un mes recibí una llamada a mi celular, pero ya ven que a veces ahorita hay muchas llamadas de extorsión y cosas así, ¿verdad? Entonces, cuando yo no conozco el número, pues no contesto. Entonces me marcaron de un número y tenía como 5 llamadas perdidas de ese número, pero no lo tenía registrado. Y entonces yo dije, ha de ser algo importante, o sea, 5 llamadas, ¿no? Y entonces me volvió a marcar. Y entonces contesto, bueno, y me dice, Pastora Raquel, pero una voz así, ¿no? Pastora Raquel. Y yo dije, ¿quién me habla? Dije, ¿cómo sabe mi nombre? Y me dice, soy fulanito de tal. Y yo le colgué, me dio miedo. Le colgué. Y le dije, Alejandro, me llamó un número, no sé quién es. Y me dice, no le contestes. Entonces después, ese número me empezó a mandar mensajes de WhatsApp. Y me empezó a decir, hola, Pastora Raquel, soy el hermano fulanito de tal, de la iglesia fulanita de tal, que yo no conozco. Y me dijo el nombre de su pastor. Y pues yo luego le marqué al pastor, que me dijo. Y le dije, oiga, pastor, en su iglesia hay alguien con este nombre. Y me dijo, sí. Le dije, es que dice que quiere hablar conmigo. Y pues yo quiero saber si es de usted. Y me dijo, sí, no hay problema, pastora, puede contestarme. Entonces yo me disculpé con el hermano por no haberle contestado. Y le marqué. Y ese hombre, sin conocerme, me habló, porque él estaba pasando una situación difícil en el hospital. Su bebé había nacido malito, enfermo. Pero hacía un tiempo atrás, como un mes atrás, cuando hubo un evento aquí en Vallarta que se llamaba Oremos por México, Dios le dio mi nombre y me buscó en Facebook. Y después consiguió mi teléfono y me llamó y me dio una palabra. Y me dijo, pastora, usted es muy especial para el Señor. Y me dio unas citas bíblicas para que yo leyera. Y yo dije, wow, ¿cómo trabaja Dios? Que aún alguien sin conocerme, porque él nunca me ha visto, yo nunca lo he visto en persona. Y él me dijo, usted es güerita, tiene el pelo chino, está blanquita. Y yo dije, sí soy esa, pues como me describió. ¿Y por qué te digo esto? Porque tu mayor temor debe de ser perder la vida eterna, hermano. Que nada te robe la salvación de Dios. No permitas que el pecado te robe el cielo. No permitas que el odio, que el rencor, que la incredulidad, que la inseguridad te robe la bendición de vivir una eternidad con Dios. Porque en esta tierra dice la palabra que somos extranjeros, que estamos de paso. Si bien nos va, viviremos 90 años, si llegamos a como está el mundo. Pero si no, vamos antes. Pero nuestro cuerpo celestial va a vivir una eternidad en el cielo o en el infierno. Y yo te pregunto, ¿a dónde quieres ir tú? Hasta la pregunta ¿verdad? Pues cuídelo. Dice la palabra de Dios que debemos de cuidar la salvación porque es un don de Dios. Que nada le robe su salvación, que nada le robe su bendición, que nada te lo robe.
con el Señor. Así que, como decía el pastor Alejandro, papá, si usted tiene que pedir perdón, no pida perdón. Si usted tiene que liberarse de algo, libérese de eso. Porque ¿qué espera Dios de mí? Que usted se vaya al cielo. Pero le quiero compartir una cita bíblica. Ese edificio es el Congreso de Estados Unidos, sí, de una biblioteca pública de Estados Unidos en Washington, y tiene, no se ve muy bien la imagen, pero tiene escrito, estas palabras están en inglés, pero la cita bíblica que tiene ese edificio en Estados Unidos es Miqueas 6:8. Así que le pido que vaya a su Biblia, a esa porción de la palabra, Miqueas 6:8, por favor. Cuando esté ahí, dígame amén para saber que ya llegó. Miqueas 6:8. Amén. Ya sé, pero tiene que leerlo usted, no se conforme. ¿Qué tal que yo puse una mentira? Amén. Este lugar es la biblioteca del Congreso de Estados Unidos en Washington, D.C. y tiene precisamente escrito esta palabra y dice: practica la justicia, ama la misericordia y humíllate ante tu Dios. Imagínense qué tan importante es esa palabra que la escribieron en ese edificio y ha estado ahí por años. Dios quiere que practiquemos la justicia. ¿Qué es la justicia? Es hacer lo correcto, aun cuando nadie te está viendo. La otra vez fuimos al supermercado y ya habíamos pagado, y íbamos caminando el pastor y yo, y había un billete tirado afuera de una de las cajas, o sea, donde ya traen los productos. Y lo levantó el pastor y eran $50, ¿no? Era un billete de $50. Lo primero que uno puede pensar es: préstame lo que estaba. Es mío, ¿cierto? Pero había unos americanos en la parte de atrás y yo le dije a Alejandro: ha de ser de ellos. Y entonces Alejandro dijo: ¿perdieron dinero? Y ella dijo: sí. La mujer, eran como 4 americanos. Y entonces Alejandro dio el dinero y ella agradeció mucho. $50, hermanos, ¿cómo que dice eso? O sea, si te haces una despensita. Pero ¿qué voy con esto? Si usted es justo, Dios es justo con usted. Y si usted hace lo correcto, Dios le bendice. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Número 1, que practique la justicia, sea justo. Si Dios le ha bendecido tanto, no seamos hijos malagradecidos. Hay gente que ha recibido tanto de Dios y aún así se va de la iglesia. Hay gente que Dios le ha bendecido tanto y aún así cree que Dios no puede hacer un milagro. Hay gente que Dios le ha sanado y cuando viene otra enfermedad no cree que Dios le va a sanar de nuevo. Usted tiene que ser justo, íntegro. La otra parte que dice este versículo dice: ama la misericordia. ¿Qué es misericordia? Es sentir cuando otros se duelen. Que si alguien está pasando necesidad, yo no sea como que no lo veo. Si un hermano a veces no tiene que ser dinero, hermano, una oración, una palabra de bendición, el apoyo moral de estar ahí con alguien, cambia el ambiente y la atmósfera de las personas. Y el número 3 dice: humillarte ante tu Dios. No debemos de humillarnos ante nadie, solo ante Dios. ¿Qué significa humillarme? Es cuando, miren, yo le dije el otro día al pastor, yo muchas veces, lamentablemente, he pasado momentos muy difíciles de enfermedad y de prueba, muchos, más de los que yo quisiera. Y en esas veces, 2 veces he estado a punto de morir. Y cuando ya de verdad no puedo, yo la otra vez le decía al pastor, que usted no sabe, pero el pastor ha tenido una semana difícil en su salud. Y la otra vez yo le dije a Alejandro: yo sé que suena bien brillado eso de que, pues órale a Dios,
pero pues órale a Dios, ¿no? Y yo le dije, mira Alejandro, yo te voy a dar mi tip, y le voy a dar mi tip, porque mire que he pasado muchas veces por pruebas, bien difíciles, ¿sí? Y yo le dije, Alejandro, mi lugar donde yo platico más con Dios es en el baño, porque es como que estoy solita, pues, porque en el cuarto están los niños, está mi esposo, entonces donde yo puedo ir sola es en el baño, ¿no? Entonces, cuando yo me siento desesperada y que me estoy bañando, de verdad que muchas veces yo me he rendido a Dios y he hecho esto, me pongo así y digo, Dios, ya no puedo más. No sé qué tengas que hacer, pero ya no puedo más. Ya no puedo más. Y en el momento que me he rendido así, que mi oración es genuina de mi corazón, el milagro sucede. El milagro pasa. Así que si usted está pasando por un momento de prueba, humíllese ante Dios. ¿Qué espera Dios de usted? Que sea justo. La justicia habla de integridad. Habla de una persona que lo que dice es lo que es. Habla de una persona que cuando nadie lo ve, no se convierte en otro, sino que en todo lugar es el mismo, que no tiene una doble vida, que vive realmente caminando con el Señor y que no se la pasa viendo qué hacen los demás para estarnos señalando y juzgando, sino que vive una justa vida delante de Dios. Practique la misericordia, ame a su prójimo. Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no amamos al otro, no nos amamos nosotros. Pero sobre todo, humíllese ante Dios. Y yo quiero que usted se vaya con esta palabra que el profeta Miqueas le dio al pueblo de Israel, porque era un pueblo que se había olvidado de quién era su Dios. Se había olvidado de quién lo había libertado. Se había olvidado de quién les abrió el mar rojo. Se había olvidado de quién había mandado las 10 plagas de Egipto. Se había olvidado de quién les había dado de comer. Se había olvidado de quién les había cubierto cuando tenían frío y les había puesto una nube cuando tenían calor. Se habían olvidado que pidieron carne y les dio carne. Se olvidaron que les prometió una tierra prometida y Dios se las entregó. Y entonces Miqueas, este profeta, les dijo, practiquen la justicia, amen la misericordia y humíllense ante su Dios. Amén. Yo le pido que cierre sus ojos en su lugar y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Señor Jesús, Padre, gracias Señor Jesucristo, porque tú nos haces